Hola, comunidad de formativa.org. Qué gusto saludarles nuevamente. Soy Juan Carlos Cabrera, su anfitrión en esta oportunidad de compartir con ustedes este webinar, al que hemos denominado El Shock del Futuro, de docente analógico a digital. Vamos a reflexionar el día de hoy algunos temas, algunos puntos que son importantes en este gran cambio que se está dando en las actividades educativas. Y lo vamos a enfocar desde el punto de vista del docente, de esta persona que es la que ayuda, que es la que fomenta, que es la que facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos, sean estos de nivel primaria, secundaria, niños, jóvenes y personas adultas. Vamos a recorrer algunas preguntas, algunos puntos de reflexión el día de hoy para tratar de identificar cuáles son los factores a los cuales nos estamos enfrentando como docentes en este proceso y lo más importante, qué podemos hacer, cómo podemos adaptarnos y cómo podemos seguir transitando en una situación que ya por sí misma es una situación de cambio que ya esté presente en el ambiente educativo, no solamente en nuestro país, sino prácticamente en cualquier parte del mundo. Este proceso lo denominamos el shock del futuro, pero probablemente debíamos de pensar que ya es el shock del presente. Tenemos varios meses donde esta circunstancia ya está presente en nuestras actividades profesionales y de una u otra manera los docentes han intentado adaptarse, acercarse a los aspectos digitales para tratar de rescatar en lo posible la forma, los medios que venían manejando previo al cierre de las escuelas con su grupo de alumnos, tratar de mantener los objetivos educativos y de lograr los objetivos que se tienen en este escenario. Eh, Vamos a platicar sobre básicamente cuatro factores o cuatro elementos que están marcando desde nuestro punto de vista este cambio radical en el modelo de enseñanza a través de los medios digitales. ¿Qué factores están incidiendo en el cambio? Vamos a identificar algunos de ellos, creemos que son importantes. ¿Cómo afecta esta transformación a los diferentes grupos de interés, más allá del docente, más allá del alumno? Y si queremos digitalizar nuestra clase, bueno, ¿por dónde deberíamos de empezar? ¿Hoy día tenemos las herramientas adecuadas o nos hace falta considerar algunos otros aspectos? Y por último, vamos a tratar de responder la pregunta de si existen alternativas que se adapten a la realidad de cada uno de nosotros como maestro en esta circunstancia de la enseñanza por medios digitales. ¿De acuerdo? Bueno, pues comencemos, vamos a revisar esta charla de algunos minutos y déjenme empezar. Voy a proyectarles una pequeña imagen de un video que quiero platicar con ustedes, que es como una analogía de dónde nos encontramos el día de hoy. Seguramente todos ustedes ubican la escena de la que estamos haciendo referencia y me parece que viene mucho a cuento por lo que está sucediendo hoy con esta eh, parálisis que nos ha dejado en el mundo el tema primero de la pandemia, el efecto sanitario y posteriormente el efecto económico. En un principio se vio aparentemente un daño, un riesgo que nos venía a provocar el cierre temporal de las condiciones de trabajo, de vida que normalmente veníamos realizando. Pero seguramente en un principio, hace ya algunos meses, pues se veía que iba a haber un impacto, pero no se consideraba que iba a ser demasiado fuerte. Quizás no teníamos ni siquiera idea de las implicaciones de todo lo que iba a suceder y venía detrás de una implicación tan importante como el efecto de un virus de estas condiciones. Y lo hemos visto en la realidad, después de varias semanas, de varios meses, es probable que ya estemos llegando a cumplir un año de este cierre y estos efectos tanto sanitarios como económicos, nos damos cuenta que lo que vimos al principio, la parte de la punta del iceberg, era eso, nada más la punta, todo realmente el impacto, la fuerza de lo que implica esta crisis es mucho más profundo y es mucho más grande de lo que originalmente habríamos imaginado. ¿Qué factores están incidiendo entonces en el cambio de este modelo de formación docente analógico a digital?
Bueno, por un lado tenemos la modificación obligada del modelo de vida de la población por efectos de la propia pandemia. Nuestra vida hoy día no es lo que venía siendo hace un año. Hemos notado cambios sumamente importantes y efectos. Básicamente los que más resaltamos, los que más identificamos, son efectos negativos. Hay efectos justamente en el tema de la salud, hay muchas personas que se están contagiando, los niveles de fatalidad por efectos del virus son muy fuertes, siguen siendo muy fuertes. Se habla en el mundo que ya van 3 olas de contagios en ese sentido, pero también tenemos efectos en el lado emotivo, en el lado económico, en el lado de cómo nos comportamos, cómo convivimos, si hemos aceptado las condiciones de aislamiento que proponen las autoridades de los países o lo hemos tomado con restricción y nos hemos rebelado y no estamos dispuestos a seguir estas reglamentaciones. Entonces sí hay una modificación a los medios de vida y esto por supuesto impacta en cómo vemos las condiciones más cercanas a nuestra realidad, tanto personal como laboral. La cantidad de opciones disponibles en términos de la tecnología digital. Hemos redescubierto algunos de las herramientas con las cuales hemos venido trabajando. Seguramente muchos de nosotros, por la propia actividad que manejamos, pues quizás teníamos acceso ya a un equipo de cómputo, sea de escritorio, sea un equipo portátil. Y a raíz de todos estos elementos, pues muchos de nosotros descubrimos, por ejemplo, las modalidades de la videoconferencia, ¿no? El poder mantener una comunicación, vamos a decir, de cara a cara, aunque sea de manera remota, en audio y video, con otras personas del otro lado de las pantallas. Esta tecnología no es nueva, ya existía, pero no estaba adaptada a condiciones educativas, estaba adaptada para cuestiones más laborales, para tener una conferencia remota con ciertos miembros de los equipos, con los clientes, con los proveedores y con ellos mantener alguna comunicación. Si bien es cierto que ya existía, realmente hasta este momento muchos de nosotros empezamos a vivirla y empezamos a utilizarla de una manera mucho más frecuente. Lo mismo sucede con el teléfono celular, mal llamado teléfono, porque hoy día pues prácticamente todo el uso que le damos a este equipo, a este aparato, es más la transmisión de datos, de imágenes, de video, que de voz. Utilizamos este equipo más para ver imágenes, para transmitir información, para conectarnos en estas videollamadas y es poco lo que ya utilizamos para lo que antes se conocía en un teléfono, que era prácticamente la comunicación auditiva. Y por último, otro factor que está incidiendo de manera importante en estos cambios es el carácter emotivo del cambio, no solo desde el punto de vista intelectual. El carácter emotivo implica que ha habido modificaciones a nuestro comportamiento, a nuestro estado de ánimo, de cómo estamos adaptándonos a la realidad. Desde el punto de vista docente, está implicando un reto muy grande y muy importante para los que nos dedicamos a impartir algún tipo de conocimiento, a difundir cultura, a difundir educación. Hay angustia, hay preocupación, hay ansiedad. Probablemente tenemos conocimientos digitales lo suficientemente sólidos para poder desempeñarnos bien en un ambiente digital, pero probablemente no tenemos las mejores herramientas o las adecuadas para mantener esa comunicación con un buen nivel de calidad. También es importante entender la emotividad del que está del otro lado, del alumno, del que toma esta clase, cómo se siente de manera remota, cómo se siente después de estar aislado, de estar trabajando ahora, pues quizás en su casa, no en un aula, no en la escuela, y estar expuesto a una serie de elementos, de distractores, de situaciones que pueden estar afectando su interés, su atención, su concentración. Estos aspectos han modificado las condiciones en las cuales hoy día tenemos que llevar a cabo la labor o la responsabilidad de transmitir este conocimiento. Por supuesto, el cierre de las escuelas tiene un factor importante en el alcance. Originalmente se pensaba, seguramente todos compartíamos esa idea, que el cierre, bueno, pues se iba a mantener quizás por algunas semanas y no más. Ya va un año y siguen las dudas de en qué momento abrir. Hay gobiernos, hay países que lo han intentado y han tenido que regresar
al proceso de cerrarlas nuevamente. Hay algunas otras que siguen pensando en abrir, pero no se deciden. Lo han hecho por grados, lo han hecho por tipo de actividad, pero en realidad no hay una señal clara de qué es lo conveniente y qué no es lo que se debe de hacer en este tipo de cuestiones. Hay una capacidad de las autoridades y de las comunidades escolares para identificar cuál va a ser el proceso de adaptación en esta circunstancia. Y que aquí surge una pregunta muy importante que se tiene que resolver por este grupo de personas. ¿Estamos realmente ante un periodo contingente, un periodo de temporalidad, pensando en que las cosas van a regresar a como eran antes del efecto de la pandemia? ¿O ya están trabajando y están intentando adaptarse a un nuevo modelo de cambio integral? Es decir, se ha aceptado que el cambio llegó, que este formato de trabajo no es algo que únicamente se da en cuestiones emergentes o temporales, sino que el mundo ya tiene adoptada esta circunstancia y lo que tenemos que hacer es no seguir esperando a que las cosas vayan a cambiar y regresen al formato anterior, sino de una vez ya empezar a modificar pues toda la forma, las implicaciones y el alcance que tenga una educación basado en medios digitales. Esa es una pregunta que sigue en el aire, que muchas autoridades, que muchos gobiernos no se han puesto seriamente a revisar y a trabajar y siguen esperando a que cambie el sentido de los problemas, que se arreglen en algún momento. Quizás hay una expectativa empezando este año sobre el hecho de que ya existe una vacuna, sin embargo, el hecho de que exista no significa necesariamente que los cambios se van a dar de una manera rápida. Puede pasar todavía una buena cantidad de tiempo para que el efecto y el beneficio de contar ya con la vacuna pueda verse en general en la población. Eso sin considerar que el virus ha estado teniendo cambios, que el efecto de la enfermedad tiene lo que le llaman mutaciones, y otra vez eso puede afectar o puede disminuir la efectividad de los procesos de vacunación que tenemos. Entonces, estos elementos en general son los factores que están incidiendo en un cambio, en una realidad en la que hoy vivimos, en la que en el tiempo presente estamos inmersos, pero que ya han modificado las cuestiones de cómo están funcionando en nuestro alrededor. Ahora bien, ¿cómo afecta esta transformación a los diferentes grupos de interés? Bueno, valdría la pena identificar a qué nos referimos con los grupos de interés. Por supuesto, el grupo central que estamos analizando hoy es el grupo de los docentes. Estábamos acostumbrados a trabajar, a acudir a un aula, a preparar nuestros materiales, a hacer una exposición, a trabajar con ciertas metodologías, a trabajar con ciertas tareas, a evaluar de determinada forma. Y resulta que hoy, pues el mundo modifica y tengo que enfrentar y tengo que manejar, tengo que administrar a mi grupo, a mis alumnos, a las relaciones que tengo con ellos, a los intercambios emocionales que se dan en una clase, en una relación de trabajo de manera diferente. Tengo que enfrentarme a que probablemente las herramientas digitales con las que cuento no son óptimas, no son las más adecuadas, no tengo los equipos más rápidos, la conexión a internet más veloz, no tengo suficiente memoria, la calidad del audio, del video que tengo, no es lo suficientemente robusta. Y del otro lado, mis alumnos, pues les ocurre lo mismo. Probablemente no tienen el equipo en las condiciones, quizás hay una computadora en casa, y hoy día, pues papá y mamá trabajando en casa, más mis hermanos, si tengo varios hijos en una familia, también necesitan hacer el uso de este tipo de herramientas y quizás no las hay en suficiencia. ¿Cómo está la conectividad a Internet en mi casa, en la zona donde habitamos, la zona geográfica? Pues todo eso tiene un impacto y genera desánimo, genera tristeza, genera ansiedad, el sentir que perdemos tiempo y que avanzan los ciclos escolares y que no estamos avanzando al ritmo que creíamos que se debería de dar. Entonces, eso también le genera mucho más estrés al proceso de cómo podemos avanzar. Y como docentes, pues hemos tenido que reinventar la forma en que preparamos nuestros materiales. Los padres de familia que están también preocupados y atentos a lo que está pasando con sus hijos, bueno, pues después ya de una buena cantidad de años, habían encontrado el hecho de mandar a los hijos a la escuela, pues como una forma de descargar hasta cierto punto una responsabilidad educativa, decir, oye, pues ya mi hijo fue a la escuela, entró, y de tal hora en la mañana a tal hora en la tarde, él está ahí, está resguardado, está en la escuela y ahí lo están atendiendo. Entonces yo me desentendí hasta cierto punto de esa etapa. Hoy día los padres de familia han tenido que regresar a un papel que originalmente tenían
las familias, donde papá o mamá también son corresponsables de los procesos de enseñanza, los procesos de educación. Hoy día tienen que estar realizando un proceso de supervisión y muy probablemente ellos mismos tienen que estar haciendo el repaso de las lecciones que por estas dificultades quizás técnicas o que el modelo pedagógico que estamos siguiendo no se adapta a esa realidad. Otro grupo de interés son las autoridades escolares. Pues tienen que cuidar, tienen que reordenar todos los procesos, qué profesores son los que están a cargo de los grupos, qué es lo que le deben de enseñar al profesor, cómo lo pueden ayudar para que pueda realizar una buena actividad, cómo identificar si nuestro grupo de alumnos están pasando por situaciones complejas o complicadas en su adaptación a un proceso de enseñanza-aprendizaje en línea, cómo los pueden ayudar. Seguramente hay preocupación, hay reclamos, hay comentarios de parte de los padres de familia respecto a lo que las autoridades escolares deberían o no deberían de hacer en afán de mejorar o de llevar a cabo este proceso de enseñanza con los alumnos y con los docentes. En México, recientemente se aprobó una ley del teletrabajo donde se le pide a los patrones, a los dueños de las empresas donde trabajan las personas, que sean corresponsables de dotar a su personal de estos equipos digitales que son necesarios para realizar su actividad laboral e inclusive que absorban una parte del costo que tiene, por ejemplo, el uso de la energía eléctrica, ¿no? En este tipo de cuestiones. Bueno, pues eso tiene una implicación importante por ejemplo, en el caso de las escuelas, ¿no? Estamos hablando que pueden tener una población de 5, 10, 100 o 200 profesores y bueno, cómo se va a resolver ese tema, cómo se va a transmitir los datos, los costos de ese tipo de circunstancias, cómo se va a manejar. Si vamos a apoyar a los docentes desde el punto de vista de las autoridades, no deberíamos también apoyar a los alumnos con este tipo de equipamiento, porque si el profesor eventualmente puede estar dotado de un buen equipo de cómputo y si no lo tienen los alumnos, el proceso sigue siendo defectuoso, sigue siendo incompleto y genera problemas y crisis en la conformación de estos elementos. Déjenme ponerles otra imagen que estuvo circulando hace algunas semanas, justamente de las dificultades que enfrentan algunos docentes en esta adaptación al cambio, al modelo de enseñanza en línea. Vamos a revisar rápidamente este video. Como un gran gesto de solidaridad, un grupo de alumnos consoló a su maestro, a quien notaron triste por los múltiples problemas técnicos que tuvo durante la clase. Al término de la sesión, el profesor le preguntó a sus alumnos si tenían alguna sugerencia o reclamo. Sin embargo, para su sorpresa, los estudiantes, lejos de reprocharle algo, le brindaron apoyo emocional y le ofrecieron su ayuda para facilitar sus clases virtuales. ¿Algún comentario, alguna idea, alguna sugerencia, reclamo? ¿Todos se aceptan? Pues nada más decirle que no se angustie, no se preocupe. Nosotros aquí le apoyamos, como dice, nos manda el link o lo que sea y nosotros le ayudamos para ponerlo. Muchas gracias. En las imágenes se puede apreciar cómo el rostro del profesor cambia de tristeza y angustia por una enorme sonrisa. El hecho sucedió en el estado de Quintana Roo y de inmediato el video se viralizó en redes sociales. Gracias, doctor, por su explicación. Gracias, Buen día. muy amable, muy buenos días. Me gusta su clase. Bueno, pues es un reflejo de lo que seguramente está sucediendo con miles y miles de docentes en el país, en algún otro lugar, en alguna otra ubicación geográfica. Esta sensación de frustración de querer hacer y no encontrar o no identificar, ya que es muy difícil hacer un cambio tan repentino, sin todas las herramientas, sin todos los elementos, de enfrentarte a léxico, a vocabulario, a metodologías nuevas que no conoces, que no identificas, que sabes que existen, pero que no las habías utilizado y la práctica pues no estaba desarrollada en este tema. Hay algunos otros profesores, como la imagen que les comparto, que bueno, han intentado hacer su proceso más cercano, más cálido, tratando de acercar
ciertos elementos que den comodidad, que den cercanía, que den seguridad a los grupos de trabajo. Pero bueno, estamos en un camino que todavía es muy largo de recorrer, cómo se puede mejorar todos estos elementos y que nos ayuden nuevamente a recuperar niveles de productividad adecuados en este proceso de enseñanza-aprendizaje. La siguiente reflexión que queremos hacer es, queremos digitalizar nuestra clase. Correcto, ya vi que lo necesito, quiero avanzar en el tema y por supuesto, una vez que avance el camino, siempre hay áreas de mejora, siempre hay oportunidades. Quizás ya tuve la experiencia de pasar por un periodo de cambio de principio de la pandemia a hoy, donde tuve que modificar el esquema. Quizás ya estoy iniciando la segunda experiencia educativa en este modelo y quizás lo que tengo que hacer es renovar, mejorar, incorporar herramientas, incorporar metodologías al proceso. O tal vez es mi primera experiencia docente en este modelo y me encuentro básicamente en el punto de partida. ¿Por dónde empezar? ¿Qué es lo que podríamos hacer? Vamos a revisar algunas recomendaciones en este tema. En primera instancia, tenemos que pensar que hay que transitar por un modelo de alfabetización digital del docente. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que todos, en cualquier etapa de nuestra vida, y máximo en los años en los que nos ha tocado vivir, donde la revolución informática, el valor de la información es lo que caracteriza a estos años, a este principio de siglo. Entonces, bajo esta lógica, es muy probable que mucho del conocimiento que hemos venido acumulando a lo largo de nuestra vida personal y profesional se vuelva obsoleto con relativa facilidad. Entonces, el primer pensamiento que debemos de adoptar es que necesitamos alfabetizarnos en muchos temas. Y el tema digital, sin duda, es uno de los más importantes. La generación vamos a pensar de los años de las personas que tengan 40, 45 años en adelante, pues no son nativos digitales, no nacieron, no se educaron con todas las herramientas tecnológicas que hoy día son de uso común. Conforme las generaciones son más jóvenes, la gente que de 30 años hacia abajo, ya está mucho más familiarizada con estos esquemas. Y estamos en una etapa muy interesante de la historia humana, donde en este tipo de temas el alumno sabe más que el maestro. El alumno nos dice por dónde ir, qué hacer, cómo manejarlo, y nosotros como maestros tenemos que regresar a revisar estos temas, a reaprenderlos, para poder ser protagonistas y hacer un trabajo en equipo y colectivo con los alumnos, que básicamente en este momento ellos nos están esperando a las generaciones más grandes, a que adoptemos, a que aprendamos, a que nos quitemos el miedo de muchas de estas circunstancias y podamos trabajar con ellos en estos tipos de elementos. Entonces, la alfabetización digital es un pensamiento que debemos tener presentes los que nos dedicamos a hacer una actividad docente. En principio, lo que tenemos que hacer, pues, es adaptar el modelo pedagógico al nuevo entorno. Entender que el hecho de estar frente a una computadora o frente a una pantalla de un celular sí implica cambios psicológicos y emotivos respecto a estar con un grupo de personas cercanas, ¿no? De tener la presencia física. Los distractores, la atención es distinta. Entonces, el modelo pedagógico que debo emplear también lo debe de ser. Probablemente debemos optar por modelos de impartición de conocimiento bajo un esquema de tipo de cápsulas. No pensar que tener una sesión de trabajo en línea de 3 o 4 horas seguidas sea lo más conveniente, porque no puede mantenerse la atención tanto tiempo y menos en un medio digital. Entonces, quizás tenemos que adaptar nuestro conocimiento para avanzar en pequeñas partes, hacer pausas, hacer repasos, hacer ejercicios y la siguiente cápsula, la siguiente actividad. Ese puede ser un modelo pedagógico que puede ayudar en este nuevo entorno. El rediseño de materiales y contenidos. La tecnología digital nos facilita muchísimo ahora el utilizar medios más gráficos para transmitir información, para comunicarnos más adecuadamente con nuestros alumnos. Yo he puesto, por ejemplo, 2 videos en esta charla y esos pueden ser elementos que ayuden
a identificar lo que queremos transmitir, lo que queremos decir, ayudar de otras herramientas para hacerle llegar por un correo electrónico, por un mensaje de celular, algún archivo, algún documento que queremos que las personas hagan el ejercicio en el momento en que están escuchando o que están viendo la charla en la pantalla. Entonces, ese rediseño de materiales y contenidos es una actividad clave, es una actividad importante para mantener la atención y poder lograr que el conocimiento permee de la mejor manera a través de estos medios. Otro elemento es comprender la psicología del estudiante y de los padres de familia ante el nuevo entorno. La psicología, este comportamiento, esta forma que tenemos de reaccionar ante las diferentes circunstancias que nos están rodeando, seguramente han cambiado. Hoy día se han exacerbado algunas de las emociones que tenemos y tampoco son nuevas, seguramente ya se daban y ya existían. Sin embargo, muchas de ellas pueden estar hoy ya teniendo un efecto más fuerte en el tema. Pensemos que hay estudiantes que pudieran no tener la facilidad económica de tener equipos de calidad y se dan cuenta que sus compañeros sí lo tienen. Entonces empiezan a sentir una desventaja, empiezan a generar una serie de emociones negativas en la familia, con los papás, con los hermanos, con el propio profesor, justamente por esta frustración que tenemos. Entonces, entender ese tipo de temas, hacer encuestas entre los alumnos para saber qué es lo que tienen de equipo, dónde están, qué dificultades tienen y tratar de hacer grupos de solución de ese tipo de problemas, eso puede ayudar a que propiamente cuando ya llego al salón, a la parte de clase en esta sesión digital, varios de estos temas se puedan ir resolviendo o por lo menos se tenga conciencia de ese tipo de temas. Y los padres de familia, bueno, pues también están preocupados en este entorno, algunos frustrados porque quieren ayudar a sus hijos, quieren darles mejores herramientas, pero bueno, económicamente en este momento no es posible. Entonces, ¿qué alternativas podemos manejar? ¿Cómo podemos ser creativos desde el punto de vista del docente para tratar de mantener la atención y el compromiso de estas familias y de los estudiantes en nuestros grupos de trabajo? Hay que identificar cuáles son las herramientas digitales que están disponibles y cuáles son las que están a nuestro alcance. Decíamos que hoy día el mecanismo digital más al alcance de cualquiera de nosotros, más universal, es el teléfono celular. Prácticamente todos tenemos ya uno de ellos, pero no todos tienen las mismas capacidades, no todos tienen las mismas disponibilidades. Hay que echarse un ojito, hay que revisar nuestro equipo y realmente ver qué es lo que tenemos entre las manos, qué es lo que compramos en algún momento que quizás nos pueda dar alguna ventaja tecnológica y que no había sido necesaria utilizarla. Probablemente muchos de nosotros compramos el teléfono para seguir hablando. Y ahora ya nos dimos cuenta que hay muchas otras funcionalidades que se pueden explotar de una mejor manera. Comprender y adoptar el uso de las tecnologías digitales. Es muy importante el concepto de comprender. No porque tengamos todos los días cercanía con elementos como una computadora de escritorio, un teléfono celular, una impresora, significa que conocemos, que entendemos y que manejamos todos los elementos que ese tipo de dispositivos nos ofrecen. Entonces, hay que hacer una pausa y ver si realmente entendemos y comprendemos el alcance del uso y de las potencialidades que tienen. Por ejemplo, hablemos de las plataformas. Estamos utilizando hoy día plataformas de videoconferencia que se están adaptando a los modelos educativos. Hay servicios, el más común o el más universal, el más popular es una plataforma denominada Zoom. Pero hay otras que nos proporcionan otros servicios, como es la de Microsoft Teams, como puede ser la de Google Meet, y probablemente existan otras ahí que están trabajando, surgiendo. Esas plataformas también están haciendo un esfuerzo por adaptar su tecnología, su metodología, y no nada más para hacer una conferencia, sino para adaptarse a aspectos más educativos. Poder subir materiales, poder subir exámenes, poder subir ciertas metodologías, poder revisar una tarea en línea, en fin, una serie de elementos que no contaban originalmente y que probablemente conforme van pasando los días, las propias herramientas van adaptando, van agregando esas funcionalidades. Entonces, dependiendo de lo que nosotros tengamos a la mano, hay que estar revisándolas para ver si hoy día ya tienen alguna funcionalidad
incorporada que no tenían hace algunos meses cuando empezamos a trabajar con ellas. El tema de las telecomunicaciones, ¿cómo se da esta velocidad de transmisión de los datos? ¿Cómo me afecta el hecho de estar transmitiendo un audio, un video al mismo tiempo? Que no se pierda la señal, que no se escuche cortado, que la calidad de la transmisión en la cámara sea clara, que no se vea borroso, ¿no? ¿Cómo puedo revisar eso y cómo puedo mejorarlo? El equipamiento, ¿no? Y las computadoras que tenemos, no caer en el tema de compré un equipo de cómputo porque fue el que estaba a 18 meses sin intereses en la tienda o en el súper, pero realmente no sé qué compré, qué facilidades tiene, qué potencialidad me puede otorgar. Tratar de acostumbrarnos al uso, por ejemplo, de audífonos para hacer la transmisión, ¿no? Esto ayuda a quitar ruido ambiental, genera más calidad en la transmisión de lo que se está dando. Y adicionalmente me aísla de mi entorno un poco. Entonces me evita ciertos grados de distractores y esto puede facilitar la atención entre alumno y entre profesor. Cuestiones de ciberseguridad, que es el tener claro que, bueno, existen riesgos, que hay pirateo, que hay muchas cuestiones ya en las redes, en el Internet, que están acechando para obtener datos de nosotros, de aceptar pues nuestra seguridad en términos de el manejo de nuestras cuentas de banco, una duplicidad en nuestra identidad, y eso puede provocar algún tipo de fraude. Entonces tenemos que conocer qué aspectos de seguridad tenemos que manejar nuestros equipos. Tenemos un deja de piratería actualizado, está listo, cómo evitar abrir archivos que no tienen un referente conocido. Todo este tipo de temas hay que manejarlo y hay que aprender de ellos. El tema de los enlaces, de la velocidad de transmisión, ¿qué es el servicio de Internet? ¿No? No necesariamente el más barato es el mejor, tampoco el más caro, pero ¿qué es la velocidad que necesito de transmisión para lo que estoy haciendo? ¿Cuáles son los mejores horarios donde baja la demanda, la intensidad de uso de esas conectividades y me puede dar mejor calidad en la transmisión de los equipos? Probablemente yo deba de mover mis clases a ciertos horarios donde hay baja demanda de los servicios. Seguramente todo el mundo estamos conectados en las computadoras, en los celulares, los lunes a partir de las 9 de la mañana. Entonces, seguramente son horas pico. Entonces, la dificultad de tener una buena señal en esos horarios, pues va a aumentar. Seguramente disminuye en determinadas horas del día o ya más cercano a la tarde o la noche. Dependiendo de los grupos estudiantiles que tenga yo que manejar, probablemente pueda yo trabajar una alternativa de horarios y eso me ayuda a mejorar la calidad en la transmisión de mi clase hacia mi público. Hablamos que ya existe mucha información en la nube, entender qué es esto de la nube, ¿no? ¿Qué es este concepto un poco abstracto, ¿no? ¿Qué ventajas me da? ¿Qué desventajas? ¿Qué puedo hacer? No todo lo tengo que tener grabado o en mi computadora o en mi teléfono celular, puedo respaldar información en otros elementos, pero hay que conocer e identificar a qué se refiere esto y cómo puedo aprovechar. El uso de la cámara. Hay equipos de cómputo que tienen una cámara integrada, pequeñita, sí, pero con un alto potencial de calidad. Hay otras que no, que la calidad propiamente de la cámara es baja, aunque tengamos una buena calidad. Probablemente haga sentido invertir en un equipo, en una cámara de video de un poco mejor calidad. Hay que identificar qué significa calidad en términos digitales de la transmisión de una cámara para que pueda yo manejarlo adecuadamente. Lo mismo sucede con el tema del micrófono que viene incorporado en los equipos de cómputo. No eliminan el ruido ambiental. Entonces el sonido se escucha un poco lejano. Cuando ya tienes un micrófono incorporado más cercano, de un poquito mejor calidad, ayuda a que se perciba con más claridad la voz que estamos transmitiendo, los videos, la música, en fin, lo que estamos utilizando como material. Y en general los materiales de apoyo que tenemos a nuestro alrededor. Hay espacios, como por ejemplo el que yo ocupo ahorita, donde tienes una pantalla digital atrás que evita que se vean escenarios
diferentes a los que se necesitan, que eventualmente puede ser un distractor, ¿no? Que no se vea atrás un refrigerador o que no se vea atrás una cama. O sea, tener espacios que ayuden. Hay pantallas neutras, como la que yo estoy ocupando en este momento, pero hay otras pantallas que pueden adaptarse para que ahí salga información que puede ser útil en lo que quiero transmitir a mis alumnos, ¿no? Que pueda ser parte como de un tipo pizarrón, ¿no? Digital, que pueda yo escribir ciertas cuestiones. Estos elementos son importantes. ¿En qué momento debemos de tener activas nuestras cámaras? ¿En qué momento es conveniente desactivar la cámara? ¿En qué momento tener activo los micrófonos? ¿En qué momento desactivarlos? Revisar, aprender y alfabetizarnos en estos temas seguramente nos dará nuevas y mejores oportunidades de hacer un trabajo de mejor calidad de cara a nuestros grupos estudiantiles. Ahora bien, ¿qué opciones existen que se adapten a mi realidad como maestro? Decir, bueno, pues todo esto suena bien. Si yo tuviera todas las herramientas y todos los elementos a mi alcance, bueno, pues la transición relativamente debería de ser sencillo. Pero sabemos que no es así. Sabemos que nuestro país y en muchos otros lugares siempre estamos padeciendo por la carencia de recursos, ¿no? Para muchas cuestiones. Y el sistema educativo no es la excepción. La verdad es que hay muchas carencias que se tienen que manejar y hay que revisar. Algunos elementos que podemos buscar para tratar de adaptar a nuestra realidad podrían ser los siguientes. Ya hemos platicado un poco de estas capacidades de los equipos, ¿no? ¿Qué es lo que permiten hacer? La velocidad de un procesador. ¿Qué me interesa en los equipos? El que procese rápidamente la información, los datos, o el que tenga capacidad de almacenamiento. ¿Qué es lo que me interesa más? ¿Qué es lo que cuesta? Conforme el aumento, ¿qué niveles de velocidad del equipo de transmisión de datos me aumenta el precio de ese equipo? ¿No? La calidad, que no es la misma, como en todos los productos, hay marcas que ayudan, que favorecen, que tienen ventajas sobre un elemento u otro, los procesadores, las cámaras, los discos duros externos, en fin, una serie de elementos que es importante, pues primero conocer de lo que estamos hablando para después, cuando vaya yo a tener que hacer la adquisición de un equipo, pues realmente cumpla con los requerimientos que tenemos. Eso implica revisar el tema de los costos. Ciertamente el tema del costo de muchos equipos ha ido bajando porque se han ido popularizando los celulares, las computadoras, pero hay muchos que siguen a un precio que, de acuerdo al promedio de ingresos de nuestro país, pues son costos altos. Hablar de un equipo de cómputo sobre la base de $1,000 probablemente no es un equipo muy costoso, pero en términos relativos respecto a los ingresos que tenemos, pues $1,000 puede ser una cantidad muy importante. Y si tengo que multiplicarlo desde el punto de vista familia, con 2 hijos, con mi esposa y yo que trabajamos, entonces estamos hablando de 4 equipos. Entonces ya no son $1,000, se vuelven 4,000. Entonces todo ese tipo de cuestiones hay que tener conocimiento y buscar las alternativas y los momentos adecuados para hacerlo. Nuestros materiales decíamos que se tienen que adaptar, que se tienen que rediseñar, hacerlos un poco más atractivos visualmente, pantallas con movimiento, el tipo de letra, los colores, todo esto ayuda a generar un ambiente adecuado, propicio para el aprendizaje. Pero eso implica tiempo de trabajo. El preparar una clase de 1 hora en términos digitales puede implicar 4 o 5 veces más de tiempo invertido, 4 o 5 horas de trabajar el material que voy a exponer, desde la búsqueda, desde la investigación, desde ordenarla, desde prepararla, compartirla. Entonces, hay que considerar el tiempo que necesitamos para preparar cada uno de estos elementos. Hay que buscar alternativas para formación, ¿no? ¿Dónde aprendo todos estos elementos? Tratar de romper un poco el ciclo, el docente se vuelve alumno aquí y dice, oye, ¿dónde puedo aprender? ¿Cómo puedo buscar alternativas para que yo pueda sentirme más cómodo, más seguro con mi nuevo papel, con mi nuevo rol? Nosotros en formativa.org estamos desarrollando contenidos formativos que puedan ayudar a las personas justamente a detonar sus potencialidades y adaptarse a realidades como lo que implica hoy día el tema de la transformación digital. Y otro elemento importante de adaptación, pues, es nuestra creatividad.
parte de justamente del medio educativo es generar, es promover, es incentivar estos procesos creativos. Esta es una excelente oportunidad, este enorme reto que tenemos de adaptar nuestros contenidos temáticos a la realidad digital, a su vez nos genera enormes elementos creativos. Si tenemos entre nuestros alumnos personas que conocen algunas de estas facilidades, que ayuden, que propongan, que ayuden a integrar las clases, a diseñarlas, y esa puede ser una muy buena manera de interactuar, aprender nosotros de ellos, buscar cómo tener elementos alternativos. Estoy dando una clase digital, sí, pero al mismo tiempo quizás puedo que los alumnos tengan algo escrito, algo en sus cuadernos, algo en sus celulares, hacer un ejercicio en línea. Toda esta combinación de herramientas que hay puede ayudar a que nuestra clase se vuelva otra vez atractiva, cómoda, divertida y sobre todo útil en estos escenarios del punto de vista digital. Esta imagen en algún momento pues me causó cierta estrés, cierto agobio en este medio digital, ¿no? Cuando un pequeñito hoy día tiene que empezar su vida estudiantil y resulta que pues, se enfrenta a un mundo totalmente diferente, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que aprender es de computadoras, de plataformas, de las evidencias, las imágenes, el email, y ponemos una cara de, ¿y esto de qué se trata? O sea, evidentemente se ve el reto enorme. Sí, seguramente a nuestros pequeñines les está sucediendo esto, pero esto también hay que extrapolarlo y seguramente hay profesores, gente ya madura, gente que tiene tiempo de experiencia en estas actividades, que están exactamente en el mismo escenario, ¿no? Cuando tengo que empezar y tengo que adaptarme a una serie de circunstancias y además a mí es el que me pregunta, ¿no? Del cómo se hacen estas cosas cuando yo no tengo realmente los elementos para manejarlo. Entonces sí es un momento eh, de impacto, de frustración, de ansiedad, pero bueno, con todo lo que hemos venido platicando, podemos encontrar formas o caminos para hacerlo mucho más sencillo. En el mercado, en general, pues hay algunas estadísticas que nos dicen cómo ha estado sucediendo los cambios que se están dando en el modelo educativo. Por un lado, pues, por ejemplo, tenemos una estadística de la Cámara Nacional del Comercio en Pequeño, donde estima que el hecho de haber modificado en las clases en aula, donde ya no acudimos a la escuela, pues ha implicado pérdidas muy importantes para los negocios que estaban trabajando en esta industria, en la industria de la educación, de los servicios escolares, ¿no? Pues se han dejado de consumir uniformes, se dejan de consumir artículos de papelería, de zapatería y muchos otros negocios que estaban relacionados a estas actividades. ¿Cómo se ve el comportamiento en el equipamiento de cuestiones que tienen que ver con equipos digitales? Bueno, el año pasado, estamos hablando del 2020, hay una estadística que dice que 4% de los hogares hicieron compras de las denominadas tablets, ¿no? Estas tabletas electrónicas. 7% de los hogares tuvieron que adquirir un equipo de cómputo portátil. 3% de ellos lo hicieron en computadoras de escritorio. Es decir, se ve que hay un movimiento hacia adelante en términos de adquirir o de adaptarse a este equipamiento digital que se vuelve pues sumamente importante en los tiempos que hoy día corren. También hay circunstancias de retos, por ejemplo, con que el 75% de los papás, de acuerdo a esta estadística, estaban trabajando en casa. Entonces, esto tiene esa otra eventualidad, ¿no? Si estamos en casa y también los hijos están en casa, bueno, y tenemos los equipos, cómo lo usamos, cómo los distribuimos, cómo le podemos dedicar el tiempo a las actividades, cómo podemos buscar el espacio físico adecuado para trabajar. Si tenemos espacios reducidos y todos estamos en la sala o todos estamos en el comedor, pues el ruido, las distracciones pueden afectar nuestros procesos de desempeño. También tenemos algunos elementos que nos ayudan a redireccionar las habilidades que tenemos que manejar para adaptarnos a esta circunstancia del aprendizaje a distancia. Sin duda, un elemento importante es darle nuevamente valor al concepto de la disciplina.
Tenemos que ser mucho más disciplinados en ciertas actividades, en ciertas acciones, para que se puedan dar los resultados que estamos buscando. Por ejemplo, este espacio, necesitamos un espacio adecuado para las actividades educativas o docentes, sea yo que yo transmita la información o busque yo en mis alumnos ese espacio. Necesitamos un adecuado, iluminación, comodidad, ergonomía, aislamiento de ruido, dedicación al espacio, ¿no? La organización de nuestros calendarios que nos permita saber, bueno, qué actividades son las que se tienen que avanzar cada día. Tener un proceso de priorización importante, ¿no? De parte tanto de los alumnos como de los profesores, para que las actividades se realicen en tiempo y en forma, de acuerdo a esta propuesta que les hacemos de manejar la información vía cápsulas, ¿no? No hacer grandes despliegues de materiales informativos y querer avanzar en una sola clase 5, 6 o 7 temas de lo que se maneja, ¿no? Crear nuestros métodos de estudio, proponer cómo manejarlo, horarios, días, formas, todo este tipo de elementos. Hoy día los medios digitales utilizan mucho menos el tema de escribir, ¿no? De escribir en un cuaderno y todo ese tipo de cuestiones, todo se digitaliza. Bueno, hay estudios que hablan de que el proceso de escribir, de tener el intercambio de información de nuestro cerebro a nuestra mano y escribir lo que encontramos, es un proceso muy poderoso de reforzamiento del aprendizaje que queda grabado en nuestra mente. Como hoy día los procesos digitales evitan ese paso, hay que revisar qué tan efectivo es que en una lámina únicamente pues le copiemos al alumno una hoja, un archivo, que lo lea y que con eso pretendamos que sea su aprendizaje completo. Hay que revisarlo, hay que ver hasta dónde tiene sentido o qué alternativas podemos manejar en ese punto. Bueno, pues me gustaría del día de hoy llegar a la parte final de nuestra presentación y hacerles algunas conclusiones de lo que hemos venido platicando el día de hoy. Algunas de esas conclusiones que podemos tomar de nuestra charla serían las siguientes. Por principio de cuentas, el mundo es y será digital. Eso es una realidad que viene desde antes de los efectos de la pandemia. Pero quizás no habíamos tomado en cuenta o caído en conciencia de la importancia que esto tiene. Si el mundo ya era digital en términos laborales, y será digital. Esto es una realidad que ha venido ocurriendo desde antes de que sufriéramos los efectos de la pandemia. Y va a continuar, por supuesto, más allá de lo que sucede o de la reactivación una vez que superemos esta emergencia sanitaria y económica. Lo que es importante es que consideremos desde el punto de vista educativo que la realidad es digital. O sea, es parte ya de la forma en que vamos a movernos en el mundo. Incorporarlo a nuestros procesos educativos debe ser una prioridad y no ver la circunstancia actual como un tema temporal o un tema momentáneo. El modelo educativo en todos los niveles debe reconocer y adaptarse a la realidad que implica el mundo digital. Entonces, hay que hacer un rediseño de muchísimas actividades alrededor del proceso de enseñanza-aprendizaje. El uso adecuado del equipamiento, hacerlo más accesible, generar políticas públicas que incentiven el uso de estas tecnologías, su incorporación a lo largo y ancho de nuestros países, modificar el sistema pedagógico, capacitar y certificar la labor que tenemos como docentes, pero también adaptar a los alumnos a esta realidad en procesos propedéuticos que les den las herramientas para trabajar en estos ambientes y en estas circunstancias. Hacer que la tecnología digital juegue a nuestro favor. Hoy día para muchos el ver todos estos elementos o dispositivos generan una sensación, inclusive yo diría de temor o de miedo de no enfrentarnos. Hay público que sigue resistente a aprender de cuestiones digitales. No, eso no me toca ya, eso ya lo ve mi nieto y mi hijo me platica y me dice. Es un tema de vida, es un tema de entender las realidades y que es importante que todos estemos dispuestos a aprender a diferente ritmo, más rápido, más lento, pero a buscar la adaptación a la circunstancia para que no generemos un riesgo de aislamiento social y empiece a haber grupos
de nuestra población, de nuestras comunidades, que empiezan a quedarse lejos de estas circunstancias y se pierdan de las condiciones de trabajo que se están manejando en estos temas. Hay una tendencia que ya es una realidad que tiene que ver con el aprendizaje híbrido. En inglés le llaman el aprendizaje tipo blended. ¿Qué es esto? Bueno, es la combinación entre los aspectos presenciales y remotos, los aspectos en vivo o asíncronos. Y déjenme explicarle por qué estos 4 elementos. Cuando hablamos de presencial, es el formato que todos conocemos, ¿no? De tener una presencia cara a cara en el mismo espacio físico, con alumnos, con maestros, con la interacción escolar, como la conocemos. El formato remoto es el que estamos utilizando en este momento, ¿no? Hay una interacción, hay un trabajo de cara de un docente hacia un público, hacia un alumnado, pero utilizando métodos o medios remotos. El otro elemento es en vivo asíncrono, se refiere que dentro ya del formato digital, de los equipos digitales, bueno, hay transmisiones que son en vivo y hay transmisiones que son grabadas y que se pueden ver, que se pueden repasar, que se pueden consultar en cualquier momento, en cualquier día. En la mañana, en la tarde, en la noche, el día de hoy, en 5 días, en un mes. Entonces, esta combinación de elementos debemos de buscar cuál puede ser la más adecuada para trabajarlas, pero sin duda todos ellos juegan un papel importante en la realidad de cómo debemos incorporar los procesos de aprendizaje en el futuro. No importa si somos niños, si somos jóvenes o si somos población adulta. Todo esto es algo que debemos de aceptar ya en nuestra realidad, en nuestra manera de entender el mundo y trabajar en función a esos elementos. En formativa.org estamos preocupados, estamos ocupados en apoyar todas estas iniciativas de aprendizaje, entendiendo que el aprendizaje hoy día ya está mucho más allá que en un aula y que en una escuela. Bajo esta lógica, pues queremos compartir experiencias, queremos compartir formación y los invitamos a que se queden cerca de nosotros en formativa.org. Acompáñenos, síganos, vean nuestros materiales y nos dará mucho gusto ser parte de su estrategia de formación, de su plan educativo. Les agradecemos mucho su atención a todos los que participaron con nosotros y nos escuchamos en el siguiente webinar que programemos en formativa.org, en nuestro siguiente podcast o en el blog de artículos que estamos publicando y por supuesto en los cursos de capacitación que estamos publicando y poniendo a disponibilidad de todos ustedes. Les agradecemos su atención y que tengan todos un buen día. Muchas gracias. Hasta luego.